Doctor Mancía. Listos. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, estimados participantes. Reciban un cordial saludo de parte del Consejo Nacional de la Judicatura y su Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. En esta tarde vamos a continuar con el ciclo de videoconferencias que hemos venido desarrollando sobre la materia de derecho ambiental. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mario René Mancía Varillas, quien nos va a compartir la temática sobre acuerdos multilaterales ambientales y cumplimiento de la legislación ambiental. El doctor Mancilla ya es un amigo conocido de la casa, es de nacionalidad guatemalteca y nos alegra mucho tenerlo acá con nosotros en esta tarde de día martes 28 de junio. Voy a leer un extracto de la hoja de vida del doctor Mario René Mancilla antes de cederle el micrófono. El doctor Mario René Mancilla Varillas es sociólogo, doctor en Derecho de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, notario con maestría en Derecho Constitucional, experto universitario en investigación científica y proyectos, con diversos diplomados tales como en estudios superiores y suficiencia investigadora. Diplomado en herramientas para la enseñanza del derecho ambiental, ha realizado diversas publicaciones entre las cuales se puede citar Derecho Humano al Agua y el Saneamiento en Centroamérica. Es catedrático universitario y ponente en diversos congresos, simposios y foros. Actualmente, el doctor Mancilla funge como director legal de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, SIECA, Secretaría de Asuntos Ambientales del CAPSTA-DR. Y está con nosotros el doctor Mancilla, a quien le damos una cordial bienvenida. Y pues esperamos que se sienta, como siempre, ¿verdad? Como en su casa, doctor. Así que le cedo el micrófono para que nos comparta esta excelente ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy amables. Bueno, solo para recordarles, ¿verdad? No es de SIECA, sino solo de la Secretaría de Asuntos Ambientales, sino por ahí, por cierto, un paisano de ustedes es el director legal de SIECA, Mario Gallardo. Entonces, el abogado Mario Gallardo es el director legal de SIECA. Yo soy director legal de la Secretaría de Asuntos Ambientales. Muy bien, se recuerdan, la última vez vimos el tema de principios ambientales, vimos un poco su evolución histórica, vimos su configuración y vimos fundamentalmente los usos que se les puede dar en el contexto del derecho internacional. Y uno de los elementos que vimos es que son los tratados la principal fuente, o los instrumentos internacionales, para ser más preciso. Los instrumentos internacionales ambientales son la principal fuente de los principios ambientales. Pero una vez que entramos en este camino, tenemos obviamente que entrar al campo de los tratados. Y los tratados tienen, para el caso de Centroamérica, una complicación importantísima. Tenemos tratados bilaterales, hay una buena cantidad de tratados bilaterales en todos nuestros países, pero también tenemos tratados regionales y tenemos tratados multilaterales. Hoy nos vamos a ocupar de los tratados multilaterales porque estos son los que nos permiten insertarnos en la comunidad internacional más grande, ser parte del Consejo General digamos, la Asamblea General de Naciones Unidas, donde normalmente se discuten estos tratados. En alguna otra oportunidad, si nos queda tiempo, hablaremos un poco de los tratados regionales. Y entonces, como estamos hablando de acuerdos multilaterales ambientales, en familia le decimos los famosos AMUMAS, ¿verdad? Tenemos que pensar en dos regímenes de negociación y de aplicación o de campo de aplicación del derecho internacional. Y primero, ya lo mencioné muy rápidamente, es el campo bilateral o el campo trilateral, que tenemos un ejemplo con el TRIFINO, donde Guatemala, El Salvador y Honduras somos parte de este tratado. Pero cada vez más el mundo se rige por tratados de mucho más expansión, lo que vamos a denominar el campo multilateral. Ese campo multilateral básicamente lo que está tratando de hacer es evitar la fragmentación que normalmente producen los tratados bilaterales y generar, digamos, algún tipo de sistema global, ¿verdad? Algún tipo de configuración de la comunidad internacional global. Ojo que tenemos tratados multilaterales no solo en materia ambiental, hay en muchas materias. Hoy obviamente nos quedamos solo con el tema ambiental. Y esta idea de evitar la fragmentación también está orientada porque esa fragmentación produce desorden. Y en la medida que hay fragmentación y desorden, obviamente la efectividad
de estos tratados internacionales tiende a reducirse. Muchos de los problemas ambientales, la verdad es que no se pueden atender solamente a nivel nacional, sino que se requiere de la participación de muchos países para resolver el problema. El multilateralismo como enfoque global, básicamente, y esto es siguiendo al ISTSD, busca construir un régimen global en el que se establecen de común acuerdo normas y procedimientos para las relaciones de cualquier materia o tema entre los sujetos del derecho internacional. Es decir, y normalmente lo vamos a encontrar en situaciones muy generales, muy globales. Si hablamos de cambio climático, ningún país puede solucionar por sí mismo el cambio climático, aunque sea un alto contribuyente de las causas de cambio climático. Entonces, muchos de los problemas internacionales requieren intervención global, intervención multilateral. Y este multilateralismo busca ir creando ese sistema. Los acuerdos multilaterales ambientales, entonces, los podemos entender como mecanismos jurídicos que multilateralizan el tratamiento de cuestiones ambientales. Vamos a hacer un listado muy escueto sobre algunos de los tratados que entran, digamos, en este campo y nos vamos a dar cuenta que ninguno de los problemas que abordan estos tratados pueden ser resueltos, digamos, por un país o por un pequeño grupo de países. Estos acuerdos multilaterales, estos AMUMAS, crean o expanden regímenes que establecen normas que son aceptadas por todos los países que son parte del proceso para enfrentar cuestiones de interés común a nivel global, como el cambio climático. La protección de la biodiversidad, el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, el tráfico de especies en peligro, la producción de sustancias que agotan la capa de ozono, la desertificación, producción y comercialización de contaminantes orgánicos persistentes, etc. Entonces, si se dan cuenta, van a ver que ninguno de estos problemas puede ser solucionado unilateralmente o bilateralmente por un conjunto de países. Y obviamente estos tratados tienen una característica adicional, es que tienen un fuerte componente de cooperación internacional y varios de ellos contienen normas comerciales o con impactos sobre el comercio. Veo por ahí de suerte de reojo, vi una pregunta de Génesis Gabriela, si se está compartiendo diapositivas. Sí, Génesis, no sé si los demás la miran, solo quisiera hacer una pausa, no vaya a ser que asumo que la están viendo y no la están viendo. No, no ¿Alguien se que está me viendo, puede? doctor. No se está viendo, fantástico, No. gracias. Entonces, déjenme, si pues se desconectó esta cosa. Ahorita lo solucionamos. Muy bien, si me confirman ahora. Ahora sí. Fantástico, muchísimas gracias. Muy bien, igual la presentación, como siempre, se las hacemos llegar para que les queden por ahí. Muy bien, entonces les decía que cuando entendemos los acuerdos multilaterales, tenemos que tener esas características en mente. Atienden problemas que un tratado bilateral no va a poder resolver. Se puede firmar el tratado bilateral. De hecho, tenemos tratados bilaterales en algunos de estos temas, pero la verdad es que su efectividad va a ser limitada y entre más tratados bilaterales haya, más desorden, más ineficiencia vamos a encontrar en la solución de estos problemas globales. Esa es la justificación fundamental de los tratados multilaterales en materia ambiental. Y la justificación de fondo es que el planeta es uno solo y está conformado, ¿se acuerdan ustedes? En alguna de las charlas lo hablamos, por 5 sistemas planetarios: el sistema biótico, el sistema hídrico, el sistema atmosférico, el sistema lítico, el sistema edáfico. Estos sistemas son planetarios. Si queremos conservar, por ejemplo, y hacer un buen manejo del sistema hídrico en El Salvador, es imposible hacerlo solo en El Salvador. Digamos, el sistema hídrico conecta a todos los países del mundo, los más cercanos y los más lejanos, y lo mismo sucede con la atmósfera, lo mismo sucede con la biodiversidad. Es decir, resolver problemas que afectan a estos grandes sistemas solo se puede hacer desde una perspectiva más sistémica. Y normalmente los problemas que afectan a estos grandes sistemas ambientales también son globales. Si ustedes se ponen a pensar cuáles son los problemas que afectan el clima mundial, que altera el régimen de lluvias, Centroamérica no es de las principales causantes del problema. Las causantes son otros países, en otras regiones, en otras épocas, pero obviamente el efecto se extiende a todo el planeta. Entonces, cualquier problema de cualquiera de estos 5 sistemas, algo se puede hacer localmente, algo se puede hacer nacionalmente, algo se puede hacer bilateralmente, pero la solución última solo puede ser planetaria, es decir, en el campo del multilateralismo. Ahora, estos tratados, recordemos ustedes, aquí estamos entrando de una convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que por ahí por la primera o la segunda charla lo vimos.
Y recuérdense que, ¿qué es un tratado en este sentido? Primero que nada, es un acuerdo internacional de voluntades celebrado entre sujetos jurídicos del orden internacional. No voy a entrar en muchos detalles de cuántos sujetos, ya lo vimos por ahí, pero quedémonos hoy con la idea de estados. Entonces, estos tratados, digamos, se pueden decir que son tratados por el hecho de estar celebrado y concluido entre sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Estos sujetos, en este caso los estados, acuden voluntariamente a firmar los tratados. Hay muchos debates a veces dentro de los países en el sentido de si un tratado viola la soberanía, lo cual es una pregunta que en realidad no tiene sentido, ¿va? Porque los países precisamente en ejercicio de su soberanía acuden a firmar los tratados. Ahora, hay por ahí en la Convención de Viena contempla la posibilidad que hayan algunos vicios en la celebración de los tratados, pero hasta la fecha la verdad es que es muy difícil probar que un país tiene una causa justa para decir que hubo un vicio en la celebración de un tratado. Es decir, todos los países acuden soberanamente a celebrar tratados. Si se equivocó el presidente, si se equivocaron los negociadores, si se equivocó el canciller, eso no es culpa de la comunidad internacional y no se puede invocar como un vicio en la negociación. Los tratados obviamente también son, independientemente de la forma y de la denominación que adopten, todos aquellos que están celebrados entre tales sujetos. Y quedan excluidos cualquier acuerdo internacional en los que al menos uno de los contratantes no es un sujeto del derecho internacional. Imaginemos un Estado firma un contrato internacional con una firma privada. Eso obviamente no es un tratado. Y en español, en inglés por ahí cambia un poco la idea, pero en español, y tal como lo establece la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el nombre es irrelevante, mis queridos colegas. Si se llama tratado, si se llama acuerdo simplificado, protocolo, convención, es decir, hay una miríada de nombres que se le asignan a estos instrumentos internacionales. ¿Cómo sabemos si estamos frente a un tratado? Aplicando las dos primeras reglas. Ha sido concluido y celebrado entre sujetos del derecho internacional. Entonces, y esos sujetos del derecho internacional acudieron en el ejercicio de su soberanía, estamos frente a un tratado internacional. Y el nombre obviamente no es relevante. Y entonces hoy vamos a ver otros principios. ¿Se acuerdan que vimos varios principios del derecho ambiental? Que lo vamos a ver en 2 láminas más adelante solo de pasadita. Pero hoy quiero recordarles que para analizar estos tratados, los regímenes legales que producen estos acuerdos multilaterales se aplican los principios generales del derecho internacional siempre. Primero, el del principio de soberanía responsable, tanto en la celebración de los tratados, pero también con la gestión de los recursos naturales. Esto viene desde la Carta de la ONU. Está el principio de pacta sunt servanda, que se acuerdan ustedes que en El Salvador hay un debate muy interesante entre los colegas en la judicatura y también fuera de la judicatura en la academia sobre cómo se debe interpretar la Constitución y en caso de contravención con los tratados internacionales. No vamos a entrar hoy en ese detalle, lo irán solucionando ustedes poco a poco, pero el principio internacional es que todo tratado válidamente celebrado debe ser cumplido y los países no tienen en realidad mucho fundamento para oponerse o para negar a su cumplimiento. También es importante señalar que algunos instrumentos internacionales pueden generar obligaciones para los países, aunque no los hayan firmado, aunque no hayan sido parte de los tratados. Hay muy pocos y la jurisprudencia es bastante clara en ese sentido. El principio de buena fe, todos los tratados se cumplen de buena fe. El principio que del consentimiento deviene la obligación y por eso cuando veíamos allá en la definición de los tratados decíamos que no solamente tienen que ser negociados, sino concluidos, ¿verdad? Por un Estado soberano, que es básicamente lo que nos interesa hoy. Dejamos de lado algunos otros sujetos del derecho internacional. Ese consentimiento genera la obligación general. Y para algunas excepciones, todas las normas de jus cogens, que ya las vimos en alguna de las charlas también. Es decir, hay normas de jus cogens en materia ambiental que ustedes como jueces, como operadores jurídicos, judiciales, tienen que ir analizando en cada caso concreto. Ya sabemos los principios del derecho ambiental, su enfoque sistémico, su horizontalidad, su desarrollo sostenible, responsabilidad, prevención, precaución. No me voy a detener en esto, lo hemos visto recientemente. Y quiero entrar entonces al siguiente punto. Les han de haber circulado, si no les harán llegar, el único compendio que encontré y que creo que es el último que se hizo sobre tratados en materia ambiental ratificados por la República de El Salvador. Y luego les mandé también por ahí un link que es básicamente el Observatorio sobre Cumplimiento Legal, que tiene algunos tratados registrados también. Los únicos que yo he podido verificar a ciencia cierta que El Salvador tiene ratificados son los siguientes. Primero, el convenio Mian-Mata, que vamos de lo más nuevo hacia lo más viejo. Este convenio básicamente lo que hace es genera un régimen de control de las liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio al ambiente.
Y esto es con la idea de controlar los efectos negativos sobre la salud de las personas, pero también de las plantas y de los animales. Hay muchísimos elementos que contienen mercurio o que contienen compuestos de mercurio, de tal manera que pinturas, equipos, una serie de cuestiones son prohibidos o tienen regímenes de control específico que los países tienen que regular. ¿De qué viene interesante esto para ustedes? Que una persona que ha sido contaminada con mercurio puede obviamente reclamar una violación de un derecho humano a la salud en este caso. El Acuerdo de París, que todos los conocemos, es la extensión, la renovación, la ampliación del Convenio Marco de Cambio Climático y del Protocolo de Kioto. Este acuerdo está vigente y poco a poco se ha estado poniendo en práctica. El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, hay todo un listado, digamos, y es interesante. Yo siempre en el curso de Derecho Internacional Ambiental de los posgrados le pongo a los alumnos a hacer una investigación en su casa. Tomen el listado y los pongo, ustedes no tienen calificación ni nadie se los va a analizar, pero hagan el ejercicio. Tomen el listado de los contaminantes que establece el Convenio de Estocolmo y empiecen a revisar su casa, o empiecen a revisar el despacho, o empiecen a revisar el colegio, contaminantes orgánicos. El protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, recordemos que ha avanzado tanto la biotecnología que ya tenemos la capacidad de cruzar, no solo de producir, digamos, especies modificadas de plantas o animales, sino que ya tenemos la capacidad de introducir elementos genéticos de plantas en animales y viceversa. Es decir, tenemos la capacidad de crear formas orgánicas que no existen en la naturaleza. El problema es que este poder es tan grande que no sabemos cuáles son las posibles consecuencias negativas. Hay tres grandes campos en los cuales se busca evitar consecuencias. Consecuencias negativas en materia de cáncer, es decir, que los productos de la biotecnología no sean carcinógenos, que no sean productores de alergias, que no sean alergómenos, y finalmente que no produzcan alteraciones en la genética de las personas, plantas o animales, es decir, que no sean mutagénicos. Y por ahí, digamos, obviamente entre estas tres grandes campos de preocupación está todo lo relativo a otros efectos sobre la salud. Está también el Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos, que tiene que ver sobre cómo se puede distribuir apropiadamente los beneficios de los conocimientos tradicionales de las plantas o animales que han sido producidas a través de mejora, no a través de biotecnología, sino a través de manejo tradicional en nuestros países. Yo no sé si lo saben ustedes, pero Centroamérica es lo que conocemos como Centroamérica, ahora básicamente Mesoamérica en términos un poco más técnicos, es centro de origen de tomates, cucurbitáceas, es decir, todos los ayotes, calabazas, todo esto, maíz, frijol, chiles, tomate, y hay por lo menos 50 plantas comestibles que son parte de la alimentación del mundo que fueron producidos acá. Y hay mucho conocimiento en nuestras comunidades. Vamos a cualquier comunidad de El Salvador y cualquiera de ustedes manifiesta que tiene dolor de cabeza, que se acaba de enfermar del estómago, y la señora, esto es un conocimiento que normalmente son las señoras las que conservan y transmiten, normalmente le recomendarán tomar algo, una agua tisana, cualquier situación. Muchos de estos conocimientos sí tienen fundamento real en productos que tienen de verdad consecuencias positivas sobre la salud de las personas y otros usos que se les pueden dar a plantas y animales. Entonces, este tratado básicamente lo que busca es crear, digamos, las condiciones para que estas personas no sean expropiadas. Por cierto, de ahí surge el concepto de biopiratería. Para no respetar esos derechos es biopiratería. Tenemos también el Convenio de Rotterdam. Por cierto, la última fecha es la fecha en que la República de El Salvador ratificó esos tratados. Este Convenio de Rotterdam es sobre plaguicidas y otros productos químicos peligrosos. Igual que el Convenio de Estocolmo, ustedes pueden hacer, en casa normalmente no tenemos plaguicidas, pero empiezan a preguntarse, los productos que yo me como, ¿cuál es el control, cuál es el tipo de plaguicidas, pesticidas, abonos que están utilizando? ¿Cuáles de ellos son prohibidos y se siguen utilizando? Ustedes pueden hacer esto muy fácilmente, ir a una agropecuaria o agroveterinaria y ver qué es lo que venden, pero un listado de las cosas que venden, inmediatamente van a observar si hay venta o no de estos productos. El protocolo de Kioto, que a todos lo conocemos, sobre cambio climático, que establece fundamentalmente las metas de reducción de las emisiones de CO2 y las obligaciones de cooperación para países como los nuestros en Centroamérica, donde, si bien es cierto, contribuimos al cambio climático, no lo hacemos en la misma medida que los países desarrollados o que los países muy grandes. El convenio contra la desertificación, hay
varios lugares en Centroamérica altamente sensibles a la desertificación. Uno de ellos está en el suroriente de Guatemala, que es lo que denominamos acá el corredor seco, y la otra, curiosamente, es El Salvador. Entonces, hay problemas de que estamos perdiendo aceleradamente la cobertura forestal y eso va a llevar a la producción de desiertos. Entonces, hay un tratado que trata de evitar que se produzca este proceso. Obviamente, el convenio marco sobre cambio climático, no hay mucho que decir al respecto. Perdón, dice conversión, pero es convención de diversidad biológica, que obviamente es la que desarrolla todo lo relativo a áreas de conservación, especies, etcétera, etcétera. El protocolo de Montreal sobre la capa de ozono, el convenio de Viena también sobre la capa de ozono, estos dos son muy efectivos, por cierto, han tenido un éxito importantísimo. El convenio de Basilea, que trata de hacer un control sobre los movimientos transfronterizos, desechos peligrosos y su eliminación. Por ejemplo, químicos, los peligrosos, cualquier elemento, cualquier material que sea peligroso para el país, este convenio permite hacer control en frontera para evitar que entren. Y si entran, tienen que ser bajo ciertas condiciones y bajo un cierto control que permita asegurar la salud de las personas, de las plantas y de los animales. El convenio CITES, ahí, perdón, me fue una I, no es CITES, sino es CITES. Este es el convenio, en realidad no es un convenio ambiental, es un convenio comercial, pero es un convenio en el cual se limita el comercio de las especies que están en peligro de extinción. Y para saber cuáles son, se establecen dos grandes sectores de listados de especies. El listado global, que se negocia a las conferencias de las partes todos los años, están negociando qué especies entran o qué especies salen de estos listados de conservación. Y luego cada país tiene la obligación de producir su listado rojo todos los años. Es decir, las especies que están en peligro de extinción en El Salvador deberán estar reflejadas en un listado que se produce todo año, cada año, de tal manera que la comercialización, la cacería, el uso, etcétera, de estas especies caería normalmente como mínimo una infracción civil y lo normal en una infracción penal ambiental. Y obviamente hay otros que aparecen en la compilación que tienen ustedes y seguramente más de algún tratado se ha firmado en los últimos años. Ambos documentos son relativamente viejos. Ustedes como jueces, como operadores judiciales, lamentablemente tienen la obligación de darle seguimiento a esto. Y no tenemos, y esto es práctica común de toda la región, un centro claro en el cual se registren todos los instrumentos internacionales que firmamos para saber cuáles están vigentes y cuáles no. Y recuérdense, algunos de esos instrumentos admiten que se hagan reservas cuando se hace la ratificación. Es decir, el país se reserva que ciertos artículos del convenio no entran en vigencia, pero no lo sabemos hasta que sepamos cuáles de esos instrumentos han sido ratificados y en qué condiciones. Entonces les dejo este listado ahí, denle una miradita por ahí al convenio que les acabo de compartir. Si se dan cuenta, solo aquí tenemos 14. Sería casi que imposible entrar a estudiar cada uno de los 14, más otros 3 por allá que no estoy tan seguro que estén vigentes, pero ustedes por ahí harán el estudio correspondiente. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita analizar cada uno de estos y aplicarlos al campo que nos corresponde. Hay otro, este sí me interesa explicarlo un poco más, el capítulo 17 del DR-CAFTA, que obviamente es la parte que nosotros trabajamos, también contiene, que es un acuerdo multilateral, ¿verdad? También contiene disposiciones de derecho ambiental importantes. El capítulo permite crear una lectura sistemática del derecho ambiental al fijar 3 compromisos fundamentales, ¿verdad? Que por cierto son aplicables a los 7 países miembros del tratado. El primero es que nadie puede imponer a ninguno de los países un estándar de protección ambiental, ¿verdad? Esto tiene sentido por aquel principio que vimos allá de soberanía responsable. Es decir, cada país tiene la absoluta libertad de fijar sus propios niveles de protección ambiental, sus políticas y sus prioridades ambientales. Uno puede criticar al vecino, pero literalmente en este caso lo que se hace es preservar la soberanía. Al Salvador nadie le puede imponer estándares ambientales. Ahora, si El Salvador los asume voluntariamente, eso es una historia un poco diferente, ¿verdad? La siguiente obligación es que, y aquí sí viene una obligación interesante ya regional, una vez establecidos esos estándares de protección ambiental, el país, El Salvador, Guatemala, Honduras, etcétera, no pueden dejar de aplicar efectivamente su legislación ambiental a través de un curso de acción o inacción, sostenido o recurrente, 4 hipótesis que creo que ya las vimos en algún momento. Lo interesante de este segundo elemento es que complementa al primero. Si bien es cierto, el país sigue siendo soberano, los 7 países siguen siendo soberanos, y esto incluye Estados Unidos,
Eso sí, una vez se asume un estándar ambiental, ese compromiso es hacia adentro y hacia afuera, hacia los ciudadanos y hacia los socios internacionales. Y luego tenemos el principio de no regresión en materia ambiental, que no solo está aquí en el capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio, sino lo van a encontrar en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en otras sentencias internacionales. Y básicamente establece el tratado que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en la legislación ambiental. Entonces, cada parte va a procurar asegurar que no se deja sin efecto, no se deroga, ni se ofrece dejar sin efecto o derogar la legislación de protección ambiental. ¿Qué nos dice esta última disposición del artículo 17.2? No se pueden reducir los estándares de protección ambiental. El número 1 nos dice que cada país establece sus estándares de protección ambiental. El número 2 nos dice que una vez asumidos se tienen que cumplir. Y el número 3 nos dice que no se pueden reducir. Esa es la forma en que necesitamos leer estos tres elementos. Establece un poco más de disposiciones el Tratado de Libre Comercio. Dice que cada parte, es el artículo 17.3, cada parte garantizará que los procedimientos judiciales, cuasi judiciales o administrativos, de acuerdo a su legislación, se encuentren disponibles para sancionar o reparar las infracciones a su legislación ambiental. Para ello, dichos procedimientos deben ser justos, equitativos y transparentes y deben estar en la línea del debido proceso y abiertos al público. Las partes en dichos procesos tendrán el derecho a apoyar o defender sus posiciones respectivas, incluyendo la presentación de información o pruebas. Y cada parte establecerá sanciones y reparaciones apropiadas y efectivas por la infracción de su legislación ambiental que incluya cualquiera de las siguientes dos disposiciones. Que se pondere el daño según sea apropiado, según la gravedad de la infracción, ¿verdad? Y que se puedan incluir sanciones de acciones civiles, tanto como acuerdos de cumplimiento, penas, multas, medidas precautorias, suspensión de actividades. ¿Qué nos dice esta primera parte de este artículo? Nos está diciendo o nos está planteando por primera vez el Estado de Derecho ambiental. Traslada todos estos principios que ya conocemos nosotros del derecho constitucional, del derecho procesal, del derecho penal, etcétera, y lo traslada ahora al campo ambiental y nos dice, se debe hacer un esfuerzo real, es una obligación, un compromiso real de los estados por crear este estado de derecho ambiental. Sigue aún más y dice que cada parte tiene que garantizar a las personas interesadas el derecho de petición, de tal manera que estas personas puedan pedir que se investigue, que se haga un proceso de criminología ambiental o de investigación ambiental, para que las autoridades obviamente tomen en cuenta esas solicitudes. Cada parte tiene que garantizar además que las personas con un interés jurídicamente reconocido, es el tema de la legitimación, según su derecho interno, tengan adecuado acceso a los procedimientos referidos en el párrafo 1. Aquí cerramos un poco esta idea del estado ambiental. Cada parte otorgará apropiado y efectivo acceso a las reparaciones. Aquí entramos en el campo de la reparación del daño ambiental, que puede incluir derechos como demandar por daños a otra persona bajo la jurisdicción de esa parte de conformidad a la legislación de la parte. Solicitar sanciones o medidas de reparación, tales como multas, clausuras de emergencia o suspensión temporal de actividades u órdenes para mitigar las consecuencias de las infracciones a su legislación ambiental. Por cierto, esto me parece, no ha sucedido, solo se los pongo como una hipótesis a ustedes, me parece que esto le ofrece una pequeña caja de herramientas adicional a los jueces frente a los problemas ambientales, porque les habilita a tomar este tipo de medidas. Solicitar a las autoridades competentes de esa parte que adopten acciones adecuadas para el cumplimiento de la legislación ambiental con el fin de proteger o evitar el daño al ambiente, o solicitar medidas precautorias en caso de que una persona sufra o pueda sufrir pérdidas, daños o perjuicios como resultado de la conducta de otra persona que se encuentre bajo la jurisdicción de esa parte y que sea contraria a la legislación ambiental de esa parte o que viole un derecho legal bajo la legislación de esa parte relacionado con la salud humana o del medio ambiente. Miren qué interesante. Introducimos entonces en esta idea de los mecanismos de primero de prevención y luego de reparación del daño ambiental, dos ideas increíblemente poderosas. La primera de ellas es el adoptar las medidas anteriores de manera precautoria. Y la segunda de ellas es que esta idea se expande no solo a la salud humana, sino a la salud del ambiente en general, de las plantas y de animales, vida y salud de plantas y animales. Y cada parte garantizará que los tribunales que realizan o revisan procedimientos referidos a este párrafo primero sean imparciales e independientes y no tengan ningún interés sustancial en el resultado del asunto. Volvemos de nuevo
a la idea de juez natural, debido proceso, imparcialidad en el proceso, etc. Entonces, miren qué poderoso esto. Primero, allá vimos que son tratados multilaterales ambientales. Vimos que, insisto de nuevo, por favor, no me confíen que solo esos están vigentes en El Salvador. Hay que hacer que ustedes tienen que ir haciendo poco a poco un rastreo para complementar este cuadro de todas las obligaciones internacionales en materia ambiental que tenga El Salvador. Y todo eso se tiene que ejecutar junto con la legislación salvadoreña de acuerdo a estas reglas del Estado ambiental de derecho que estamos viendo acá. Muy bien, voy a hacer una pausa ahí para preguntas antes de pasar a cómo entonces, siendo tantos tratados y no pudiendo abarcarlos todos hoy, cómo podemos hacer nosotros, que estamos, digamos, en el proceso de la administración de justicia, para extraer de esos instrumentos lo que más nos interesa. Yo les voy a proponer hoy un método a partir del análisis de variables que puede ser que les sea útil. Hay otros métodos, aprovecho para contarles, pero este es uno que me parece que es bastante sencillo. Entonces, no sé si me apoyan por ahí con el tema de las preguntas. Y si no hubieran preguntas, entonces pasamos a la segunda parte de la presentación. Por el momento no tenemos preguntas, doctor. No hay preguntas. Hoy andan tan tímidos o el almuerzo estuvo pesado. Muy Creería bien. que sí, doctor. Muy bien, entonces seguimos. Cuando entramos a estudiar un tratado, mis queridos colegas, el problema de los tratados, especialmente en el campo de la aplicación concreta de los tratados, es que son muchos, son extensos y el lenguaje no se corresponde con el lenguaje de las leyes que estudiamos en nuestros países. Estamos muy poco habituados al lenguaje diplomático con el cual se escriben los instrumentos internacionales. ¿Cómo hago yo entonces, en un caso concreto, con un tratado de 60 páginas, para sacarle lo más importante? Pues utilizamos las variables de análisis. El cuerpo convencional, básicamente, lo tendremos que filtrar, lo tendremos que despedazar y podemos analizar las siguientes variables. Una, ¿cuál es la condición del tratado? Y vamos a ver en detalle qué es eso de condición del tratado a través de una serie de preguntas que podemos irnos respondiendo. ¿Cuál es el problema ambiental general al que se dirige el tratado? ¿Cuál es el problema ambiental específico al que se dirige el tratado? ¿Cuáles son las características generales de ese tratado? ¿Cuáles son las normas, obligaciones o derechos que produce ese tratado? Aquí este 5 es increíblemente importante, especialmente en el campo de los derechos humanos ambientales, que por cierto es la materia de la siguiente charla. ¿Qué principios de derecho ambiental usa o produce o plantea, que son ahora nuevamente una adición a la caja de herramientas que tienen los jueces para tomar sus decisiones? ¿Qué institucionalidad crea el tratado? No siempre crean. ¿Qué interpretación se puede hacer del tratado? ¿Tiene disposiciones el tratado sobre su interpretación? Recordemos la regla general. De acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se interpretan primero de acuerdo a sus propias reglas. Si el tratado no tiene reglas de interpretación, se interpretan de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Qué mecanismos de supervisión y garantía de cumplimiento contiene el tratado? ¿Qué enmiendas se pueden hacer? ¿Cómo se puede añadir membresía? Y finalmente, ¿cuál es el rol de los ciudadanos en el cumplimiento? Quiero darles una explicación de conjunto y que nos va a permitir comprender mejor las preguntas que van luego de cada uno de estas 12 variables. Estas son las 12 cosas que el analista jurídico tiene que sacar de un tratado. Sin embargo, no es lo mismo un analista jurídico que es asesor, digamos, en un ministerio de Estado, un analista jurídico que está en la fiscalía, un analista jurídico que es juez, que por cierto, cuando digo analista jurídico, en realidad tendrá, pues obviamente un puesto diferente en cada institución en la que está. Es la persona que tiene la competencia legal y que está haciendo el análisis de este instrumento o de los instrumentos a la luz de un problema. Cada una de estas 12 cosas serán más o menos interesantes dependiendo dónde están. Por ejemplo, en el caso de los jueces, las enmiendas solo le interesan no tanto en su mecanismo, a menos que se esté impugnando, obviamente, la enmienda del tratado. Le interesa nada más al juez saber cuáles enmiendas tiene el tratado y en qué sentido fue enmendado, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de los ciudadanos? No siempre le va a interesar el juez o la membresía. O sea, no, en realidad al juez no le interesa mucho cómo es que los estados pueden ser parte de ese instrumento que está analizando.
Si vamos, por ejemplo, a un asesor de algún legal de alguno de los ministerios de Estado, pues la membresía va a ser un tema interesantísimo. El rol de la participación de los ciudadanos es un tema interesantísimo. Entonces, estos 12 elementos, número uno, no siempre están presentes en los tratados. Número dos, no les va a interesar en la misma medida a cada uno de los operadores jurídicos o de los analistas jurídicos que pueden utilizar este método. Empecemos entonces por la primera variable, la condición del tratado. Determinemos, obviamente, está vigente o no, ¿verdad? Cuando entró en vigencia. Y ese está vigente, por cierto. Es importante también preguntarnos si la adopción y la ratificación del tratado se hizo o no se hizo con reservas. Cuando entró en vigencia, ya sabemos ustedes, recuérdense, los efectos en el tiempo de las obligaciones legales internacionales. Todo lo que está inmediatamente después de la entrada en vigencia estará sometido al régimen legal creado por el tratado y todo lo que está anteriormente pues está excluido ahora por el principio de no aplicación retroactiva de la ley. ¿Es nuestro país una parte del tratado? ¿Y en qué sentido? Pues sí firmamos, pero todavía no hemos ratificado, o firmamos y ratificamos. Es decir, tenemos que analizar eso. La mayoría de los tratados no entran en vigencia hasta que cierto número de países hayan presentado sus instrumentos de ratificación. Un ejemplo, ya entró en vigencia el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, varios países de Centroamérica todavía no lo han ratificado. También es importante identificar las disposiciones relativas a la entrada en vigencia. Algunas entradas en vigencia son progresivas, otras son automáticas. En fin, hay diferentes tipos de entrada en vigencia. Esto no les interesa mucho, digamos, a ustedes jueces, pero si no estuvieran como jueces, sino como asesores, por ejemplo, de la Corte Suprema, asesores jurídicos de la Corte Suprema, sí pueden preguntarse por qué está redactado de esa manera el tratado, dónde se puede tener información adicional sobre el tratado y dónde se obtiene otro tipo de información. Recuérdense que en interpretación de los tratados, los trabajos preparatorios, el cruce de cartas, todos los materiales que estuvieron en la base de la negociación son parte de las herramientas para hacer interpretación del tratado. Entonces, esto lo primerito que nos dice es, ¿vale la pena entrar a analizar el tratado? Porque si la respuesta a esto es que en realidad bajo el principio de pacta sunt servanda y bajo el principio de que solo del consentimiento deviene la obligación, no estamos obligados, entonces la verdad es que no tiene sentido seguir. Luego preguntémonos cuál es el problema ambiental general al cual se dirige el instrumento. Entonces, la legislación ambiental doméstica a veces está afectada, a veces no está afectada. Entonces, es importantísimo saber la naturaleza del problema ambiental al que se dirige el tratado. Vimos previamente en el listado, hay unos de cambio climático, hay unos de biodiversidad, hay otros de la capa de ozono, hay otros de contaminantes orgánicos persistentes. Y son grandes campos de la regulación internacional ambiental. Y también, obviamente, cuando ustedes estén analizando casos concretos, eso obviamente sí les toca, se tienen que revisar los hechos del caso y determinar qué sistemas ambientales están comprometidos o se están afectando. Entre paréntesis, podemos poner acá derechos humanos ambientales y derechos de la naturaleza. Eso lo vamos a ver con mucho más detalle en la próxima charla. Pero luego, se dan cuenta, hay varios sobre ozono, hay varios sobre cambio climático, hay varios sobre biodiversidad. ¿Cuál es el aspecto concreto al cual se dirige el tratado? ¿Verdad? La mayoría de los tratados se dirigen solamente a algunos de los problemas ambientales del gran tema ambiental. Entonces, consideren los aspectos del problema de los que se ocupa el tratado y los aspectos del problema que se incluyen en el tratado o en otro tratado, porque a veces, voy a poner un ejemplo, si hablamos de biodiversidad, van a tener ustedes que tomar el Convenio Mundial de Diversidad Biológica y complementarlo con todos sus protocolos auxiliares que tienen que ver sobre diferentes temas. Luego preguntémonos sobre las características generales del tratado. Es un acuerdo marco, la Convención de Diversidad Biológica, el Convenio Marco sobre Cambio Climático, que en realidad contiene grandes objetivos, grandes principios, pero no tiene mucho material operativo. Está dirigido a promover cooperación, está dirigido al intercambio, busca prohibir alguna actividad particular, que por cierto, si no es un tratado marco, puede ser un tratado específico. Está diseñado para prevenir algún problema ambiental o para tratar un problema ambiental. Establece un sistema que permita suministrar compensación, restauración, etcétera, después de producidos problemas ambientales, como los tratados relativos al petróleo, por ejemplo. ¿Son tratados simples o son tratados complejos? La mayoría de los acuerdos multilaterales ambientales son complejos. Está el tratado fundacional y luego se produce una serie de instrumentos que pueden ser
protocolos, agendas, declaraciones de principios, por ejemplo, Declaración de Río, Declaración de Estocolmo, etcétera, y otros instrumentos ambientales del derecho internacional. También es importante, y eso es sumamente importante para ustedes, cuál es el conjunto de normas, obligaciones y derechos que crea el tratado. Identifiquemos cuáles son las disposiciones que establecen las obligaciones primero de las partes, es decir, las obligaciones a cargo del Estado. Y esas normas son contextuales, es decir, dependen de situaciones fácticas. Usted va a encontrar obligaciones de El Salvador se compromete a, y entre comillas, antes de la obligación, en la medida de sus posibilidades, reducir, por ejemplo, la emisión de gases de CO2, de carbono, ¿verdad? De dióxido de carbono. Habrá unas que son más directas. Se tendrán que reducir o se tendrán que prohibir el ingreso de contaminantes orgánicos persistentes de la siguiente lista. En una es, digamos, se crea el objetivo, se crea la obligación, pero queda más o menos flexible el cumplimiento. Es decir, es contextual, depende de ciertas circunstancias que todavía no son previsibles. En otras son directamente obligaciones directas. ¿De qué circunstancias depende el cumplimiento de las obligaciones que sean contextuales? ¿Qué grupos de países, si es que lo hay, definen esas circunstancias? Y hay un reconocimiento o no de derechos humanos ambientales. Van a encontrar, mis queridos jueces, que muchos de los derechos humanos ambientales que tiene la población salvadoreña no están en las leyes nacionales, están en muchos de estos tratados. Entonces, hacer un peinado les ayudará a ustedes a ir identificando esos derechos que ya están vigentes, aunque no necesariamente sean hechos justiciables en la realidad. Entonces, cuando se aplica el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, hay un grupo de países que tiene unas obligaciones y otro grupo de países que tienen obligaciones diferentes, analicen esas diferencias, así como las justificaciones políticas, económicas o éticas que tienen esas diferencias. El caso típico, Protocolo de Kioto. Todos los países tenemos obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero, de CO2, pero no en la misma medida ni para el mismo año. Entonces, hay países que tienen obligaciones más contundentes que las nuestras. Luego tenemos los principios del derecho internacional ambiental. Preguntémonos qué principios se concretan en el tratado, se mencionan, se usan, etcétera, etcétera. Vean si el principio precautorio está claramente establecido. Van a encontrar que la mayoría contienen el principio precautorio de manera clara, que por cierto esto se complementa con la obligación de aplicar el principio precautorio en el marco de las leyes ambientales nacionales. El deber de abstenerse de causar daño transfronterizos ha sido señalado o no ha sido señalado. El principio de quien contamina paga está contemplado o no está contemplado, como vimos en el Tratado de Libre Comercio, sí que está contemplado. ¿Y qué otros principios están involucrados en el texto del tratado? Que generen obligaciones concretas, que generen herramientas de interpretación, tanto para los jueces como para otros operadores jurídicos en el país. Luego preguntémonos, ¿qué organizaciones son creadas por el tratado? Muchos tratados contienen, digamos, las conferencias de las partes, secretarías, etcétera, etcétera. Y estas, generalmente, al ser órganos del tratado, tienen obligaciones, tienen funciones que han sido asignadas por el tratado y en el cual todos los países hemos accedido. Es decir, estos organismos internacionales no son cosas extrañas que saber quién las puso ahí, nosotros las pusimos ahí. Cuando nosotros somos los países que negociamos los instrumentos internacionales. Preguntémonos cuáles son las facultades de estos organismos, ¿verdad? Por ejemplo, pueden hacer recomendaciones o pueden tomar decisiones de carácter obligante. Un debate interesantísimo que no vamos a entrar hoy, pero se los dejo sobre la mesa. Si la Corte Centroamericana puede hacer control sobre las cortes de cada uno de los países en materia ambiental, cuando los temas están asociados al proceso de integración. ¿Qué indica entonces esto en términos de dinámicas políticas y poder de las partes? Por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas da un voto a cada estado, pero únicamente se pueden hacer recomendaciones y a veces ni siquiera se pueden hacer, sino que las hace el Consejo de Seguridad. En otras oportunidades el voto es increíblemente potente. Por ejemplo, cuando se reconoce el derecho humano al agua potable y al saneamiento en la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2010, donde básicamente toda la comunidad internacional votó por reconocer este derecho humano. Por consiguiente, si no hay, que no conozco, me reconozco ignorante al respecto, no sé si hay alguna ley en El Salvador que reconozca taxativamente ese concepto, el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y si no lo hubiera, en realidad no importa. Esta resolución, a la cual El Salvador también votó a favor, de 2010, está vigente. Luego preguntemos sobre la interpretación del tratado, cómo se dirimen las ambigüedades textuales. ¿Se crea algún organismo que pueda interpretar o dar autorizaciones interpretativas o autoritativas del tratado?
y si no, obviamente, cómo se va hacia la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y como recuérdense, desde la opinión consultiva 23-2017 de la Corte Interamericana, tenemos que hacer control de convencionalidad en materia ambiental también. ¿Cómo se debe hacer el control de convencionalidad? Y luego viene el problema del cumplimiento, supervisión y garantía. Esto no se me ocurre, para serles franco, ningún escenario en el cual un juez estuviera involucrado, pero no hay que descartarlo y siempre tenerlo presente. ¿Qué mecanismos incluye el tratado para supervisar el cumplimiento de las partes? En caso de incumplimiento, se tienen que preguntar qué mecanismos tiene el tratado para manejar las infracciones, cómo pueden resolverse las disputas entre las partes. ¿Contempla el tratado un tercero obligado para la solución de disputas? ¿Y cómo se hacen efectivas las decisiones relativas a esas disputas? Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de mecanismos. Hay tratados que no tienen nada. Hay tratados que los envían directamente a un tribunal internacional. Hay tratados que los mandan a mecanismos arbitrales. Hay tratados que los mandan a mecanismos alternativos de resolución de disputas. En fin, tiene que uno analizar bien cuál es el mecanismo. Si no lo tiene, de nuevo vamos a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La enmienda del tratado, creo que eso no nos interesa demasiado, salvo saber si ha sido enmendado y en qué sentido el tratado. Puede o no incluir algún tipo de texto, digamos, para una ulterior legislación. Se identifican los procedimientos establecidos en el tratado para su enmienda. Esto les interesaría un poco más, creo yo, a los intérpretes jurídicos en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. Lo mismo con esta variable. ¿Hay alguna forma en que se propicie que más miembros se incorporen al tratado? Cuando los miembros son obviamente estados. De ser así, ¿cómo lo hace? ¿Qué tipo de incentivos se ofrecen a estos países para adoptar la membresía? Entonces, este tipo de análisis, les digo, no me parece tan interesante para ustedes, pero es importante, es una variable para tener en cuenta. Esta sí que es importante. Ustedes se habrán dado cuenta cómo progresivamente en materia ambiental y en otros derechos humanos se empieza a utilizar mucho en Centroamérica la figura de la amicus curiae, que no era algo muy común hace algunos años atrás. Y esto tiene que ver con que el derecho internacional, como lo vimos en la primera sesión, se empieza a abrir sensiblemente a la participación de los ciudadanos, de aquellos ciudadanos que son realmente interesados en los problemas ambientales. Entonces tenemos que analizar si el ciudadano desempeña, si el tratado crea un espacio para que el ciudadano desempeñe algún papel o las organizaciones no gubernamentales desarrollen un papel, algún tipo de cumplimiento o supervisión del Estado, etcétera, etcétera. Puede participar de manera directa o solo por medio de sus gobiernos, estas personas o estas ONGs. Ya ven que en el Tratado de Libre Comercio, las personas pueden participar directamente sin intervención estatal. Hago una pausa de nuevo antes de pasar al siguiente subtema y si me apoyan con el tema de las preguntas, se los voy a agradecer porque tengo un montón de textos, pero no sé si son preguntas. Déjenme ver. Sandra pregunta, ¿cuánto debe ser la mayoría de ratificaciones alcanzadas para que entre en vigencia el tratado? Buena pregunta, Sandra. La verdad es que la regla general es mitad más uno, pero no es obligatorio. Es decir, cada conferencia de las partes que negocia un tratado, y por eso hay que leer la parte final, ¿verdad?, del tratado, establece el número, a veces ni siquiera es número, sino es plazo, pero normalmente es número. ¿Cuál es el número de partes del tratado que una vez ratificado hacen que el tratado entre en vigencia? Bueno, ahorita no me acuerdo de momento el de Escazú, pero por ahí se los paso más tarde para que lo vean. Entonces no hay una regla internacional al respecto. Y creo que la única pregunta. Estimado doctor, Uh-huh. no sé si nos permite dar un espacio vía micrófono para una persona que ha levantado la mano. Sí, sí, claro. Entonces, estimado colega, démosle oportunidad de micrófono a la licenciada Leslie Mabel, por favor. Ya puede habilitar su micrófono. Ok, adelante, licenciada Leslie. Te escuchamos, Lee. Bueno, al parecer quizás no tiene problemas con su micrófono porque no logramos escucharle, dice. ¿Me escuchan?
Ahora sí. Sí, ahora Hola, sí. Sí, ahora sí. hoy Ahora sí. 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 Bueno, mi pregunta es la preocupación que he tenido desde hace tiempo referente a la contaminación transfronteriza. Estaba observando aquí que dice de que hay multas cuando existe que entren productos contaminantes, pero por las fronteras. Sin embargo, hay una situación que ha estado en amenaza todo el tiempo referente a la minería que hay en Guatemala, que estaba por autorizarse, pero tengo entendido de que ya se extendieron los permisos a la empresa que va a explotar la minería y que eso afectaría el río Lempa, que es el que provee la mayor parte de agua a nuestro país. Si bien dice aquí, vea que el que contamina paga, pero vamos a esperar hasta que se contamine el río para poder hacer una acción o algo. No sé qué podemos realmente hacer para evitar esta situación, porque a quién se tendría que denunciar, digamos, al Estado de Guatemala o a la empresa, al estado de la empresa que va a explotar ahí, porque nosotros vamos a ser afectados indirectamente, pero vamos a ser afectados. Ya. A ver, voy a ir por partes, igual que ustedes, y la Secretaría tiene una función muy parecida en ese sentido a los jueces. Me voy a evitar dar una opinión muy concreta porque eventualmente el caso puede llegar a nosotros y entonces, saben ustedes, es impropio emitir una opinión anticipada. Pero sí permítanme decirles cuál es el procedimiento que se utiliza, que los abogados debemos utilizar para analizar los acuerdos multilaterales ambientales a la luz de los casos concretos, que eso es lo importante. Se recuerdan que una de las primeras variables fue el objeto, cuál es el problema ambiental al que se dirige. Entonces, mi querida Lick, cuando vemos el tema de contaminantes orgánicos persistentes o químicos en frontera, ese es un objeto muy diferente al de las aguas. Entonces, lo que tienen que hacer el analista jurídico es desplegar el conjunto de acuerdos multilaterales ambientales, que voy a añadir otra capa que no la estamos discutiendo hoy, pero que también es parte de esto, los acuerdos regionales ambientales. Tenemos como 13 tratados centroamericanos, si no estoy mal, y luego finalmente una última capa que es muy chiquita, que son los acuerdos bilaterales o trilaterales sobre temas ambientales, entre ellos el trifinio que incluye Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿verdad? Entonces, el analista jurídico lo que hace es toma este paquete legal, lo mismo que hacen ustedes frente a un caso legal concreto en su país. Tienen los hechos y luego buscan cuáles son las leyes que se relacionan directamente con esos hechos. Ustedes tienen entonces que utilizar este modelo o cualquier otro, ¿verdad? Porque no necesariamente tienen que ser este modelo de análisis y pregúntense cuál es el objeto de los tratados y van descartando aquellos que no se aplican a los hechos que la licenciada señala hace un momento. Finalmente, cuando se creó el paquete de instrumentos legales que se aplican a ese conjunto de hechos, ustedes ya pueden hacer el análisis. Fantástico. Ahora, ¿cuáles son las organizaciones competentes? ¿Cuáles son las acciones para las personas? Las acciones para los ciudadanos. Y eso le da la respuesta, mi querida. Disculpen que no se la dé más concreta, pero como ustedes saben, no puedo. Gracias, sí, le entiendo. Pero me entiende cuál es la idea, ¿verdad? Tenemos todo el paquete legal perfecto. y es relativamente fácil ver los hechos frente a las normas. Entonces este y este me sirven, quito todos los demás y se quedan trabajando solo con esos 2, 3 instrumentos que son los aplicables, ¿verdad? Muchas gracias. No, con gusto. Y no créanme, quema la lengua por hablar, pero me evito por ahí. Entonces, creo que no hay más, ¿verdad? Sí, doctor, ya no hay más preguntas. Fantástico, igual ya se nos fue el tiempo. Muy rápidamente, y me preguntaba Lali, ¿cuáles son las vías, verdad? Muy rápidamente para justiciabilidad de los derechos humanos ambientales, porque ahora son derechos humanos ambientales, tenemos estas vías. La justicia constitucional ambiental cuando el problema es interno, el control de convencionalidad a nivel nacional cuando sigue siendo interno, el control de convencionalidad en el sistema interamericano, los procesos ante cortes internacionales, hay muchas cortes, lamentablemente hoy no tenemos tiempo para entrar en todas ellas,
Está la Corte Internacional, está la Corte Centroamericana, la Corte Interamericana, el Tribunal del Mar, hay tribunales arbitrales, en fin, no entro en detalle porque son muchos, pero cada tratado va señalando, digamos, cuáles son los órganos que tienen estas competencias. Y obviamente mecanismos especiales de que no son litigiosos, pero que sí son legales, como el Tratado de Libre Comercio. Entonces, nuestro tratado, por cierto, entonces regreso para tratar de cerrar la respuesta a mi querida de hace un ratito. Cuando ustedes analicen los tratados, su incumplimiento, ese grupito de tratados que encontraron que se relacionan con los hechos, su incumplimiento puede ser justiciable en alguna de estas vías. El tratado mismo les dirá cuál es la vía para hacerlo. Y luego, muy rápidamente, recuerdan los 3 niveles que vimos, el estándar de que cada país establece sus prioridades de protección y sus estándares de protección, que no se puede dejar de aplicar y que no se puede reducir. Nuestra secretaría lo que hace es abre un espacio aquí para el ciudadano, los ciudadanos, porque todo lo demás casi siempre son los estados, pero en algún momento les mencioné que poco a poco estos instrumentos internacionales se abren a los ciudadanos. En algún momento vamos a ver el mecanismo completo, pero hoy les cuento. Se abre para los 7 países la posibilidad que los ciudadanos presenten comunicaciones ambientales. Un tema muy parecido al que preguntaba la LIC, busques en el sitio de nosotros en internet el caso del río Motagua, que lo estamos llevando en la Secretaría. Ahí hay información pública que ustedes ya pueden leer, donde la Secretaría ya ha emitido opinión al respecto. Se presenta la comunicación ambiental, que es básicamente una especie de denuncia. Hay resoluciones que serían como las resoluciones judiciales que ustedes emiten. Nosotros emitimos también resoluciones. Pedimos respuesta a las partes implicadas, emitimos una determinación para preparar un expediente de hecho. Si bien es cierto, voy a regresar a esta lámina aquí muy anterior, si bien es cierto, todos estos son normalmente mecanismos contenciosos, hay también mecanismos no contenciosos, de tal manera que estos mecanismos no terminan en sentencia, sino terminan en la producción de información para que los ciudadanos puedan tomar decisiones ulteriores con relación al problema ambiental. Y miren, casi que me dio tiempo para terminar la charla de hoy. Les dejo aquí algunos materiales y les voy a enviar la presentación también y algunos otros materiales para que ustedes los tengan a la mano. Y la semana entrante vamos a seguir expandiéndonos un poco, no la semana entrante, en la charla entrante vamos a seguir expandiéndonos un poco, introduciendo ahora sí la idea de derechos humanos ambientales. Todos los tratados de ambiente son finalmente tratados de derechos humanos ambientales y vamos a explorar un poco cómo se está reconfigurando ese reconocimiento a nivel internacional. Y pues bueno, con eso terminamos y cabal cumplimos con la hora que nos habíamos propuesto trabajar hoy. Muchísimas gracias, doctor René Mancilla, Mario René Mancilla. Agradecerle por su gran conocimiento que nos ha trasladado esta tarde en este tema tan importante de derecho ambiental. Y les invitamos a los participantes a que se conecten en la próxima sesión, que pronto les vamos a mandar la información para que pues estén pendientes del próximo evento relacionado siempre a esta misma temática. No me queda más que darle las gracias por el espacio de tiempo y al doctor también pues por su valioso aporte de conocimiento que nos ha trasladado. Así que muchas bendiciones. Gracias a todos ustedes y saludos a mi querido amigo Orlando Cepeda por ahí, un abrazo. Excelente. Cuídese mucho, doctor Feliz Mancilla. tarde. Feliz tarde.